crónica de una muerte anunciada. Si comenzamos a definir qué es crónica, hermanos, tenemos que es una narración que refiere una serie de hechos ordenados en el tiempo, con alguna relevancia y que revisten algún interés, bien sea de este tipo periodístico, histórico o literario. Los orígenes de la palabra apuntan al griego crónica, derivado de cronos, que significa tiempo, de donde se deduce que el término alude a una serie de eventos ordenados según su línea temporal. Entonces, vamos a acotar el cronos a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y vamos a ver las reacciones de los diferentes escenarios que nos narran los 4 evangelios. Para esto, hermanos, es necesario que conozcamos el contexto de esta crónica. Número 1 es el camino a Jerusalén. Jesús predijo su muerte al menos 3 veces en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. La primera vez que Jesús predice su muerte se detalla en Mateo 16, 21, 23. Y dice así, si gustan acompañarme, Mateo 16, 21, 23, yo le voy a dar lectura, pero cuando usted se ubique, ahí le lee. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y como esta cita también la vemos en Marcos 8, 31, 32 y Lucas 9, 21, 22. Esto, hermanos, esto que yo les acabo de leer ocurre después de que Pedro le reconoce como el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Es decir, primero Pedro le dice, Jesús les pregunta: ¿quién dice ustedes que soy? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Posterior a esto, Jesús les da el primer anuncio de su muerte. Jesús les está avisando a sus discípulos y Pedro le dice: no, ¿por qué dices eso de ti? No va a pasar. A veces, cuando a nosotros se nos da una mala noticia, que ya sabemos que es un diagnóstico ya avalado y todo, no lo aceptamos. Pero vamos a ver más adelante. La segunda vez que Jesús les dice a sus discípulos acerca de lo que le espera, lo encontramos en Mateo 17, 22 y 23, en Lucas 9, 43, 45 y en Marcos 9, 30, 32. Y le voy a dar lectura a esta última cita que dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. En esta cita vemos que los discípulos tenían falta de comprensión, tenían miedo de preguntarle a qué se refería Jesús con esto. Y pues ellos no estaban entendiendo lo que Jesús les está avisando. Esta es la segunda vez. La tercera vez, hermanos, antes de que comience su camino hacia la cruz. Mateo 20, 17, 19 y en Marcos 10, 32, 34. Y el versículo que yo le voy a dar lectura es Lucas 18, 31 al 34. Dice así: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido,
y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras les eran encubiertas, y no entendían lo que se les decía. Esta tercera ocasión nos describe que nuevamente Jesús les dice qué es lo que va a acontecer, les está anunciando qué es a lo que van a Jerusalén, pero tampoco entendieron las palabras de Jesús, porque el significado estaba oculto para ellos, pero pronto comprenderían y aprenderían lo que Jesús quiso decir. La primera parte de esta crónica inicia con el anuncio de su muerte. Él se lo hace saber a las personas cercanas. Después vemos que Jesús es ungido para su muerte. Lo vemos en Juan 12, versículos antes de lo que leímos. Y el Evangelio de Juan da también algunas predicciones, o más que nada también unas pinceladas sutiles de la muerte de Jesús. Cuando María está ungiendo a Jesús con perfume costoso y Judas pregunta si no era mejor venderlo y darle ese dinero a los pobres. Pero Jesús les dice, vamos al 12:7, dice así: entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Otro hecho importante, hermanos, que es importante resaltar, es que hubo milagros. El milagro más reciente es la resurrección de Lázaro. Esto provocó expectativa y oposición. Y es que el pueblo esperaba un Mesías político que los liberaría del dominio romano. Este milagro hizo que cuando Jesús entra a Jerusalén, había demasiada gente en Betania, sí, porque ellos querían ir por curiosos, y ahorita vamos a ver este suceso de la resurrección de Lázaro. Ajá. Entonces querían ver qué era lo que estaba aconteciendo, y vemos también que hay un complot no solo contra Jesús, sino contra Lázaro. Por esta resurrección, muchas personas empezaron a creer en Jesús. Y entonces aquí ya se estaba creando una oposición y una expectativa. Y pues el pueblo esperaba a este Mesías, pero no esperaba al Mesías que llegó, sino que ellos esperaban a un político, a este rey que los iba a libertar del dominio romano. Y es aquí que comienzan los preparativos para la que sería la última semana de Jesús en la tierra. Hemos leído lo que acabamos de leer, o en los evangelios sinópticos, vemos que Jesús manda a sus 2 discípulos a traer un pollino. Digo, no le vamos a dar lectura a los otros libros porque lo conocemos, pero vamos a ubicarnos un poquito en la historia como es relatada. Jesús manda a 2 discípulos a traer un pollino y les dice, vayan a la aldea, van a encontrar un pollino, atarles, y les dice, ¿qué pasó? Bueno, más o menos así dice, hermana. Se les dicen, el Señor lo necesita, ¿sí? Entonces, Jesús empieza con los preparativos. Los discípulos, desde antes se les es anunciado. Cuando esto acontece, pues tampoco es como que sean tan curiosos. Ellos hacen lo que Jesús les manda, y es aquí cuando Jesús entra o va camino a Jerusalén, y él entra montado en un pollino. Ajá. La primera decisión que llama la atención es que él entra montado en este pollino. Pudo haber entrado a pie, porque muchas veces lo hizo. Sin embargo, él entra montado en este pollino. Ni los discípulos ni las multitudes se dieron cuenta, en medio del entusiasmo, que en aquel preciso momento ellos estaban participando en el cumplimiento de lo que Zacarías había anunciado siglos antes. Zacarías 9:9 lo dice:
y es mencionado en lo que acabamos de leer de Juan 12:15, pero también en Mateo 21:5. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y ellos estaban participando en ese momento tan crucial, pero no estaban prestando atención a lo que estaba ocurriendo. Otro detalle en el cual debemos prestar atención es que él va a entrar montado, ya lo dijimos, en un pollino, que este pollino nunca había sido montado, lo cual nos dice o nos hace entender que era algo consagrado, algo especial. Pero era también porque se tenía que cumplir lo profético y lo simbólico de paz y humildad. Y es que, hermanos, los romanos estaban acostumbrados a otro tipo de desfiles. Estos desfiles triunfales, cuando regresaba algún general victorioso o el mismo César, para esas ocasiones se usaba un carruaje dorado que iba rodeado de los oficiales más importantes, y en el desfile se exhibían los tesoros y prisioneros. También los sacerdotes romanos estarían allí ofreciendo incienso a sus dioses, pero en contraste con lo que se vivió, pues el Señor Jesucristo iba montado en un pollino, no llevaba prisioneros, no llevaba riquezas, y pues esto servía más que nada para mostrar que él estaba presentándose como el príncipe de paz, de acuerdo a lo que dice Isaías 9:6, y como un salvador humilde, de acuerdo a lo que leímos de Zacarías 9:9. Las multitudes, hermanos, mostraron aprecio durante la entrada del Señor en Jerusalén. Los evangelios nos dicen que ellos pusieron sus vestidos por el camino donde él pasaba, y todo esto les sirvió como una alfombra improvisada. El detalle es interesante porque para ellos sus vestidos eran símbolo de dignidad personal y de la posición social que tenían. Por lo tanto, con este gesto de colocar sus mantos, de esta manera estaban mostrando su respeto y homenaje hacia Jesús. Así como reconocían su autoridad, daban honor. Ellos estaban diciendo: nos sometemos a ti. Pero para entender un poco, vamos a ver que cada evangelio va a describir un momento diferente o unas reacciones o actitudes diferentes, y es lo que hoy vamos a destacar. Esto que vimos solo es el contexto de a lo que yo quiero llegar. ¿Por qué? Porque en lo que yo les acabo de leer, la gente, el pueblo, sabía y tenía un conocimiento previo de lo que estaban esperando. Ellos esperaban un Mesías, pero ellos esperaban algo diferente. A veces, y lo vamos a ver en el transcurso de la prédica, nos pasa como a este pueblo. Cada evangelio lo narra diferente, e incluso esta parte cuando Jesús va entrando y va caminando, tienen diferente grito en cada evangelio, y lo vamos a ver. En el caso de Mateo, él muestra al Mesías judío. La multitud enfatiza el linaje real gritando: ¡Hosana al hijo de David! Este relato resalta el cumplimiento de la profecía de Zacarías sobre el rey humilde. Mateo enfatizó a Jesús como un rey prometido, es decir, como el que va a cumplir una profecía. Marcos lo ve como algo, como la urgencia. Este pueblo celebra no solo a una persona, sino al tiempo que inicia, porque Marcos dice: los que gritan: bendito el reino que viene de nuestro padre David. Es una narrativa rápida y enfocada en la acción inmediata. Marcos enfatiza a Jesús, que actúa con autoridad, pero que en silencio observa todo. Lucas
habla acerca de la paz celestial. Aquí la multitud añade un tono de reconciliación divina y la multitud grita: paz en el cielo y gloria en las alturas. Es el único que menciona que la gente celebra por todos los milagros que habían visto. Lucas, hermanos, enfatiza a un Jesús que siente y llora. Juan, por otro lado, él resalta la identidad política que el pueblo esperaba de Jesús. Los seguidores utilizan específico la soberanía, cuando dicen bendito el Rey de Israel. Juan también es el único que especifica que las ramas eran de palma, un símbolo de victoria y nacionalismo. Todos reaccionan diferente ante Jesús, pero Jesús, hermano, nunca pierde de vista su propósito, y su propósito era morir para salvar. Vemos las reacciones que hubo ante la entrada triunfal. Primero, hermana, vamos a ver aquellos que celebran sin entender. Acompáñenme a Mateo 21, 8 y el versículo 9. Mateo 21, 8 y 9. La primera reacción ante la entrada de Jesús a Jerusalén. También lo vemos en Marcos 11, 8 y Juan 12, 13. Pero vamos a leer Mateo 21, 8 y 9. Dice así: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Este tipo de gente, hermanos, son aquellos que los vamos a llamar los inconstantes. ¿Por qué? Marcos 11, 8. Ahí vamos, también ahí. Desde el 7 dice: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Jesús, los discípulos traen el pollino, los discípulos echan sus mantos para que él se siente sobre él. Ojo, los discípulos lo hacen. 8. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. También, es decir, la multitud vio que los discípulos lo hacían y ellos dijeron: yo también lo voy a hacer. Pero ellos en realidad no entendían el por qué se hacía. Y este tipo de personas son los inconstantes. Usted me dice si en alguno se dice: ay, sí, creo que soy el inconstante. Ahorita van a ver los demás. Ellos celebraban sin entender, porque ellos estaban viendo una acción y ellos la repitieron. Esta multitud gritaba Hosana. La multitud de los 4 evangelios era el grito, Hosana. Y ya nos han dicho que Hosana es sálvanos, sálvanos por favor. Y este término es una transliteración de una palabra hebrea que significa danos salvación ahora. Era una expresión, hermanos, utilizada para aclamar o alabar. Y esta expresión viene en el libro de los Salmos, en el capítulo 118, 26, 25 y 26. Todo ese salmo se entiende que es mesiánico. Y cada judío la conocía, pues este salmo hacía parte del Jalel, es decir, las alabanzas de los judíos. Este coro, era un coro que del templo, que ellos cantaban cada mañana durante la fiesta de los tabernáculos. Asimismo, se asociaba con la fiesta de la dedicación y de manera muy especial con la Pascua. Después de gritar Hosana, las multitudes proclamaban el Salmo 118, 26. En este contexto, este salmo
bien pudo haber sido la declaración de bendición sobre un rey davídico. Los comentarios judíos, lo que les comentaba, sobre este salmo ha concluido que este versículo tiene implicaciones mesiánicas. Aquí Hosana, en el Salmo 118, apunta a la celebración de Jesús como Mesías político y davídico, cuando dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Salmo 118, 25, 26 dice: oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Este Salmo 118, 25, 26, esta multitud lo estaba diciendo en este preciso momento cuando vieron entrar a Jesús en Jerusalén. Esta misma gente era un canto que sabían y sí entendían o entendiendo un poquito el contexto. Ellos lo dijeron, pero esta misma gente que gritaba, cuando vio que no obtenía lo que ellos esperaban, este libertador político, esta misma gente, días después, fue la que le gritó: crucifícale. Este tipo de gente, hermanos, que estaba en la multitud, estos inconstantes, estos que hacían las cosas sin entender, son personas emocionales, cambiantes e interesadas. Estas personas son cambiantes e interesadas y emocionales porque cuando la gente clama a Jesús como el rey del linaje de David, lo que leíamos, estos agitan ramas de palmeras, era un símbolo nacional judío y lo hacían porque creían que él era el Mesías prometido. La mayoría de la multitud debió de entender el título del rey de Israel en sentido político y militar. Todavía esperaban que Jesús usara su extraordinario poder para resistir el dominio romano. En la actualidad, hermanos, yo veía y decía, bueno, imaginemos. No imaginemos, es real. El Rey de Gloria entra en nuestra vida. Y a veces somos como estos inconstantes. Tenemos una idea de cómo va a ser, porque lo esperábamos de una manera diferente. Y le recibimos, porque vemos cómo los demás cantan. Le recibimos. Pero somos cambiantes. Somos interesados y somos emocionales. ¿Por qué es que lo digo? En la actualidad somos emocionales cuando nuestra relación con Dios depende de lo que sentimos. Por ejemplo, en un culto, en un retiro espiritual o en una alabanza. Lloramos, levantamos las manos, prometemos cosas, pero días después todo se enfría. Cambiantes porque cuando seguimos a Dios según las circunstancias, si todo va bien, Dios es bueno. Si algo sale mal, dudamos, nos alejamos y nos frustramos. Un día oramos, leemos la Biblia, al otro nada. Tenemos una desconexión total. Somos interesados porque buscamos a Dios por lo que puede darnos y no por quién es. Oramos solo cuando necesitamos algo. Nos acercamos a Dios en crisis. Pero en la calma nos olvidamos de Él. Seguimos a Jesús por bendición, por solución, por milagro. Esta multitud quería saber quién era el que había resucitado a Lázaro, pero no le conocía. Si yo veo que alguien grita, ¡Hosana!, ellos gritaron. Cuando vieron que echaban mantos,
Ellos lo hacían, pero esperaban a un Mesías diferente. Como Él no les dio lo que ellos querían, se olvidaron de Él para después gritar: crucifícale. Hermanos, en algún momento de nuestra vida todos hemos sido emocionales. Todos hemos sido cambiantes y todos hemos sido interesados. Pero eso no nos define. Lo que sí hace es que revela lo que necesitamos que Dios transforme en nuestra vida. Esta es el primer actitud o reacción. Las personas cambiantes, emocionales e interesados. Los primeros que vemos en la entrada de Jesús en Jerusalén. Este tipo de reacción. Pero también, hermanos, vamos a ver los indiferentes. Es decir, aquellos que preguntan sin decidir. Y aquí vamos a leer Mateo 21:10. Dice: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente, los que sí sabían, decían: este es Jesús, el profeta, el Nazaret de Galilea. Pero vamos a ver estas personas. ¿Quién es este? Los interesados, los indiferentes, perdón. Aquí vemos una actitud de los curiosos, preguntando: ¿quién es este? Las personas con esta actitud son aquellas que no se comprometen, aquellos que van de paso, que vienen a 1 o 2 servicios, que vienen en eventos, cuando hay bendición, pero ellos no tienen compromiso. Simplemente, hermanos, estos curiosos son aquellos que vienen, escuchan, pero su vida no es transformada. No han tenido un encuentro con Dios. Personas que observan, preguntan, pero no toman una decisión. Es decir, la gente que escucha predicaciones, que ve contenido cristiano, que le interesa, pero no se entrega. Aquellos cuyo tema de conversación es Jesús, pero Él no es el Señor de su vida. Esta actitud de los curiosos, hermanos, yo decía, ¿habremos curiosos dentro de la iglesia? Habemos curiosos dentro de la iglesia. ¿Qué hay? ¿Qué va a haber? Sí voy. Vengan a orar. ¿Pero qué más va a haber? ¿Me llevas en tus oraciones? No hay un compromiso. Curiosean. No conocen a Dios. Y le preguntan al hermano de al lado: ¿quién es ese? ¿Quién es? Y decimos: es el que sana, es el que salva, el que restaura. Ah, sí. Los curiosos. La última actitud que vemos, hermanos, es aquellos que rechazan aún sabiendo o conociendo. Lucas 19:39 dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Juan 12:19 dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Estos son los hostiles. Estos son los fariseos,
Y recordemos que los fariseos eran conocidos como maestros, como intérpretes y defensores de la ley de Moisés, de la Torá, en la época de Jesús. Y aún conociendo la palabra, son los que la rechazan, critican y se la viven conspirando, que bajo su decisión no creen ni aún viendo la verdad. El problema de estos no era su falta de conocimiento. ¿Sabían quién era él? Sí, sabían quién era Jesús. ¿Conocían la palabra? ¿Conocían la profecía? Claro que sí. Ese no era su problema, porque ellos lo conocían. El problema de los fariseos es que su corazón estaba endurecido a pesar de conocer. En las porciones que leí de Marcos y de Lucas y de Juan acerca de los fariseos, vemos que los fariseos se sienten ofendidos por una multitud que ofrecía alabanzas y adoración dignas de un rey. Por eso querían que él mismo les prohibiera hacerlo. ¿Por qué te cantan a ti el Salmo 118? ¿Por qué? Diles que se callen, era lo que los fariseos decían. Hoy, hermanos, lo podemos ver en aquellas personas que claramente conocen la verdad, pero no quieren rendirse. Saben lo que Dios pide, pero negocian con Dios. Justifican sus decisiones e ignoran la palabra de Dios. Pero también son aquellos que les molesta lo que Dios está haciendo en otros. Si Dios bendice a otro, ¿por qué lo estás bendiciendo, Dios? Critican cómo es que otros adoran, cómo otros sirven. Cuestionan experiencias sobrenaturales que pasan, el bautismo del Espíritu Santo, lo que hemos hablado, ¿verdad? Porque a él sí es un pecador. ¿Por qué somos fariseos? Criticamos, estamos inconformes, no queremos que les vaya bien, que Dios bendiga a otro. Aquellos que les incomoda cuando alguien crece espiritualmente. Cuando priorizan la religión sobre la relación con Dios, es decir, cumplen reglas, asisten a todo y hacen lo correcto, según ellos. Pero lo hacen sin amor, sin humildad y sin una transformación interna. Los fariseos, hermanos, no rechazaron a Jesús porque no hubiera evidencia. Lo rechazaron porque les incomodaba. Hoy pasa cuando Dios nos confronta en cuanto a nuestra manera de vivir, con nuestro pecado. ¿Qué hacemos? Preferimos no cambiar, nos ofendemos y nos vamos. Un fariseo, hermano, no se ve a sí mismo como fariseo. Él cree que está bien, cree que tiene la razón, cree que honra a Dios, pero su corazón está lejos. Y es que a veces actuamos como fariseos y no nos damos cuenta. Cuando viene Dios y nos confronta con nuestro pecado y nos ofendemos y decimos, eso no es así. ¿Se acuerdan de una prédica de hace 15 días? Cuando hablaban del rey Acab, que se enojó y se fue, triste y se fue. Y después en esa semana lo vimos en una clase y yo decía, ay, tal vez soy acá, porque 2 veces ya la confirmación, me enojo y me voy. Pero es cierto, hermanos, Dios nos confronta, nos habla de nuestro pecado, nos habla que tenemos que corregir, pero como fariseos estamos bien. Estoy bien,
yo sirvo, yo voy, yo hago. Pero decía en la mañana la oración la pastora, ¿lo hacemos de corazón como para el Señor? ¿Cómo servimos? Que si al hermano o a la hermana crece espiritualmente, o le va bien, o le dan un cargo, o vemos que se involucra en algún área, decimos, ora, pues si estaba mal, ¿qué hace ahí sirviendo? Y vemos lo malo en la otra persona, celosos, pero creemos que estamos bien, que somos los que tenemos la razón y que honramos a Dios. La cosa es que lo hacemos de una forma diferente. Jesús se da cuenta de todas y cada una de estas actitudes. Para él nada pasa desapercibido. Y es entonces que vemos en Lucas, ahorita ya nos vamos a enfocar en Lucas, que Jesús llora. Jesús conocía la verdadera superficialidad que caracterizaba el corazón de las personas. Jesús conoce la verdadera superficialidad que hay en mi corazón y en tu corazón. Tu estado de ánimo y mi estado de ánimo. Pero él sabía que esta multitud estaba lejos de realmente entender qué era lo que estaba pasando. Esta multitud clamaría después de esta entrada por su muerte. Esta multitud que decía Hosana, que decía sálvanos, después clamaría porque le dieran muerte a Jesús. Y es que, hermanos, en Lucas 19, después de que los fariseos les dicen cállalos, se les dice que aunque él los callara, las piedras clamarían. Luego dice 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús llora, hermanos, porque el pueblo no entendió el tiempo de su visitación. Es decir, Dios estaba visitando a su pueblo en la persona de Jesús. El Mesías prometido estaba ahí y no lo reconocieron realmente. Lo veían, lo escuchaban, pero no le entendían ni lo recibían de verdad. Y eso rompe el corazón de Jesús. Jesús está visitando Sinaí y está visitando tu vida. Pero si tú estás como este pueblo que no le entiende, que no le reconoce, estás rompiendo el corazón de Jesús. Él sabía que lo iban a rechazar. Jesús sabe cuando tú y yo somos visitados si lo vamos a rechazar. Y aunque la multitud, hermano, gritaba Hosana, Jesús sabía que no era una fe genuina. En muchos era solo una emoción momentánea, porque días después cambiaría en ellos su actitud. Y no olvidemos que Él ve más allá del momento, Él ve nuestro corazón. Jesús llora porque veía el juicio que vendría sobre Jerusalén. Jesús profetiza que Jerusalén sería sitiada, destruida y sus habitantes, sufrirían. Y eso sí se cumplió. Años después, Jesús no solo llora por el presente, llora por el futuro que ellos mismos estaban provocando al rechazarlo. Hoy, hermanos, leí una frase que decía, muchos lloran por las consecuencias del pecado,
pero no por haber pecado. Jesús hoy te viene a visitar. Entra como entró a Jerusalén. ¿Con qué actitud le recibes? Porque Él sabe tu futuro. No esperes a llorar por las consecuencias de tu pecado. Si tú has pecado, llora hoy. Llora, pero por haber pecado. Jesús anhelaba darles paz, pero ellos la rechazaron. Él dice: lo que es para tu paz ahora está encubierto de tus ojos. Él vino a traer reconciliación con Dios. Él vino a traer salvación, vida eterna. Pero el pueblo esperaba otra cosa. El pueblo esperaba un libertador político. Ellos rechazaron la verdadera paz por buscar una equivocada. Que hoy Jesús no te diga: lo que es para tu paz ahora está encubierto en tus ojos. Amado hermanos, Jesús no lloró por la cruz, llora por los que no entendían la cruz. Aún sabiendo lo que le espera, Él decide entrar a Jerusalén. Jesús sabía que era su tiempo. Él preparó todo para que fuera en esa semana, para que fuera durante la Pascua, porque Él era el Cordero que tenía que ser sacrificado. Él no se detiene, hermanos. Él ve Jerusalén y camina hacia lo que le esperaba. Jesús sabía que lo iban a abandonar, que lo iban a rechazar, que lo iban a matar, y aún así entró a Jerusalén. Él no cambió de plan y no se echó para atrás. La entrada triunfal, hermanos, no es solo una celebración, sino un momento de revelación del corazón humano, donde algunos alaban sin entender, otros observan sin decidir, algunos rechazan con dureza, pero Jesús, hermanos, ama aún sabiendo el rechazo. Póngase de pie, hermanos. Cierre sus ojos y permítame terminar con la siguiente ilustración. Imagínese esto. Un hombre camina por una ciudad. La gente sale a las calles. Le aplauden, le gritan, lo celebran. Parece un desfile de victoria. Pero hay algo que la multitud no sabe o simplemente no quiere ver. Ese mismo camino lo lleva directamente a su ejecución. Y lo más fuerte es esto: entre la multitud hay personas que hoy lo celebran, pero mañana lo negarán.